pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de nueva cuenta está presentando una iniciativa que busca que las empresas productivas del Estado controlen los mercados que operan. Ya lo discutimos incluso en la pasada ley de la industria eléctrica, y ahora el mandatario envió, apenas el viernes pasado estuvo circulando pues esta iniciativa que envió a la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos, en el que busca que Pemex controle la importación, distribución, comercialización y precio de los combustibles. Para hablar sobre el tema y tener más detalles de un experto, nos acompaña esta tarde Carlos Vallejo, quien es director jurídico de la Asociación de Regulados del Sector Energético, a quien agradezco que haya aceptado estos minutos para conversar conmigo y con usted a detalle sobre esta ley de hidrocarburos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, gracias. Sofía, gracias a ustedes por la invitación y un saludo al público que nos escucha o nos ve. Muchas gracias, mi querido Carlos. Bueno, pues en principio de cuentas, de manera general, no sé si esté correcta esta introducción que di, pero que nos des más detalles acerca de esta propuesta. Sí, esta propuesta obedece a lo que hace algunos meses ocurrió con ese famoso memorándum energético que estuvo circulando por ahí del mes de junio, julio, en donde se estaba delineando la política energética de esta administración. Recordemos que para el presidente y para esta administración el tema energético es prioritario, al igual que reposicionar a Pemex en el papel que tenía antes de la reforma en el 2013 y 2014. Posteriormente al memorándum energético, lo que ocurrió fue una serie de reuniones del presidente con los titulares de los órganos reguladores y con algunos secretarios de Estado, en donde pues ya se empezó a aterrizar la forma o la ruta crítica a seguir precisamente para implementar esta política energética. Ahora lo vimos ya en el mes de febrero con la reforma preferente a la LIE, a la Ley de la Industria Eléctrica, y en donde vimos el posicionamiento precisamente para fortalecer a CFE. Obviamente también vimos las consecuencias que esto trajo. Ahora, en la ley de hidrocarburos se pretende una reforma en específico a reforzar o como tal dar mayores requisitos o pedir mayores requisitos a los permisionarios en materia de comercialización, distribución, transporte de hidrocarburos y también en cuestión de permisos de importación. También es importante mencionar que esta ley, al igual que cualquier otra iniciativa que se plantea, pues va a traer obviamente una serie de comentarios a favor y en contra. A favor, ¿qué tendríamos? A favor es una reacción de esta administración para combatir el mercado ilícito de combustibles o el huachicoleo fiscal, el cual en el mes de febrero y marzo escuchábamos por ahí algunos permisionarios u organizaciones del sector en donde se quejaban o en donde hacían el reclamo para que el gobierno tomara cartas en el asunto, en específico las áreas de aduanas, y que se evitara precisamente ese huachicoleo fiscal o ese tráfico ilegal desde Estados Unidos hacia México que viene a distorsionar el mercado. Por otro lado, también vemos opiniones en contra en el sentido de que esta es una iniciativa que viene a dar una especie de expropiación velada a los permisionarios o a las instalaciones o a la infraestructura relacionada con el sector de hidrocarburos. Hay que tener un poco de cuidado también en hacer ese tipo de expresiones, porque la ley actual de hidrocarburos contempla ya la revocación de permisos y la llamada intervención a los mismos. Básicamente lo que es la suspensión de los permisos en el famoso artículo 59 bis, que es el punto más álgido, por así llamarlo, de la reforma o de la iniciativa de reforma, es una figura en donde se viene precisamente a dar mayores facultades a los órganos reguladores, en especial a la CENER y a la CRE, en el sentido de que si algunas actividades vulneran principios de seguridad energética, economía nacional o seguridad nacional por alguno de esos permisionarios que estuvieran realizando alguna práctica indebida en materia de comercialización o distribución de combustibles, pues el gobierno tendría la facultad de suspender e inclusive
tomar como tal la operación de la empresa y de las instalaciones hasta en tanto se resuelva precisamente esa conducta que se estuviera presumiendo como contraria a la ley. Ya. Habrá otros permisionarios del sector que digan lo contrario, que pues ellos al estar conduciéndose al amparo o en estricto apego a la ley no tienen ningún problema. Entonces, básicamente es un tema que veremos resuelto en la Cámara de Diputados a finales del mes de abril. Los pasos son agigantados que se están viendo en la Cámara de Diputados. El viernes se envió a la mesa directiva, inmediatamente se pasó ya a la Comisión de Energía, el miércoles van a sesionar por medios remotos y seguramente a finales del mes de abril o la primera semana de mayo ya tendremos por ahí la versión final ya aprobada de esa iniciativa que está proponiendo el presidente. Oye, y justamente eso, o sea, ya se da por un hecho que se va a avalar fast track esta nueva ley. Sí, no porque sea una iniciativa preferente. La iniciativa preferente se presentó a través de la LIE y el titular del Ejecutivo tiene oportunidad de cada legislatura o de cada periodo, perdón, de sesiones, enviar dos iniciativas preferentes. Esta no lo es, sin embargo, sí es del interés, obviamente, de esta administración avanzar a pasos muy rápidos o acelerados para sacar la reforma a la ley de hidrocarburos. Seguramente después de esta reforma vendrán una serie de adecuaciones al marco normativo que pues detalle un poco más ese mecanismo de suspensión de los permisos o esa forma precisamente de ver hasta dónde es obligatorio o no el hecho de que se cumpla con esa famosa política de almacenamiento que ahora ya está reflejada en la propia ley de hidrocarburos. Esta parte de materia de almacenamiento o la política de almacenamiento, recordemos que México es un país deficitario en almacenamiento de hidrocarburos, no hay instalaciones suficientes que nos permitan tener el abasto suficiente por más de 2 o 3 días. Entonces, lo que se pide ahora es que el comercializador o cualquier empresa o particular que desee obtener un permiso, pues también acredite que tiene esa capacidad para desarrollar infraestructura relacionada con el almacenamiento de petrolíferos. Aquí lo que estamos escuchando por parte de otros colegas o de otros analistas del sector es que muchos estarán, me refiero permisionarios, estarán agarrando pues algún medio de solución de controversias del TIMEC o estarán yéndose a la implementación de un medio de defensa, pues como son el juicio de amparo, que ya lo vimos por ahí, que con la LIE y que existen dos juzgados especializados en la materia. Yo aquí me quedo con la inquietud de saber si los dos juzgados que existen en el país que pudieran resolver ese tipo de controversias, pues se van a dar abasto porque ya traen una carga excesiva de trabajo con los amparos a la ley de la industria eléctrica y ahora se estarían sumando estos más otros más que ya traen desde el año 2020. Entonces, es un escenario interesante, es un escenario en donde pues seguramente las grandes empresas petroleras o permisionarias que vemos en las avenidas o carreteras pudieran sí echar mano de alguna solución de controversia a través del TIMEC, pero el permisionario o el gasolinero mediano o pequeño pues difícilmente va a poder tomar la protección del TIMEC si así se lo desea, porque pues no le estaría protegiendo, tendría que buscar o en su defecto el juicio de amparo o en su defecto tendría pues que ajustarse a la ley. A lo que voy con esto es que quienes deben de estar preocupados por la entrada en vigor, si es que se llega a aprobar después por ahí de abril o mayo, serían aquellos permisionarios que se han dedicado a actuar al margen de la ley, a actuar en contravención a la misma y dedicarse al huachicoleo fiscal. Habrá otros permisionarios, que afortunadamente hay muchos, que digan, pues yo trabajo y cumplo con mis obligaciones fiscales y de toda índole y no tengo de qué preocuparme. Entonces, tenemos que ser cautelosos desde el punto de vista que se quiera ver esta iniciativa de reforma. Sin embargo, obviamente, como toda iniciativa, insisto, tiene diversos puntos de vista, diversos aspectos que se tienen que analizar y muchos, obviamente, ya lo han manifestado, pues recurrirán a la protección del juicio de amparo, a buscar una suspensión y pues será un camino jurisdiccional el que se tenga que seguir. Habrá otros que digan, no, pues preferimos mejor seguir cumpliendo como hasta la fecha, pero básicamente es
un escenario que nos va a tener entretenidos hasta el mes de mayo, antes de que venga las elecciones. Ok, Carlos, pues seguramente vendrá también una avalancha en tribunales internacionales, pero vamos a estarlo analizando justamente. Yo te agradezco que nos hayas acompañado y nos hayas compartido estos comentarios en este espacio de Negocios en Imagen. Muchas gracias. A ti, Sofía, mucho éxito y gracias por la entrevista. Buena tarde. Gracias a ti, muy amable.